Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amados. Qué gusto es estar nuevamente con ustedes. Somos Iglesia Bíblica Cristiana de Pichilemu, aquí en Chile, y nos alegra mucho que estés nuevamente con nosotros para compartir este tiempo de enseñanza bíblica. Ya estamos en nuestro mensaje número 8 de nuestra serie sobre el libro de Santiago. La fe sin acciones no funciona. Ese es el título de nuestra serie. Y hoy el título de nuestro mensaje es La amistad con el mundo. Y estaremos profundizando sobre el capítulo 4, versículos 1 al 10. Y estaremos sacando también nuestra aplicación principal sobre este maravilloso mensaje. Así es que les invito a que esté cómodo y nos acompañe con su Biblia y vamos a la cita que hemos dicho. Capítulo 4, versículos 1 al 10. Como introducción, quiero decir que creo que no hay nadie que le guste andar por la vida armando conflictos. Al menos es lo que pienso, y puede ser que haya tal vez alguna excepción, pero en general queremos evitar los conflictos, o al menos es como debiera ser. Y así, y si no los evitamos, buscamos la forma de resolverlos. Y de esto estaremos hablando en este tiempo. Así es que oramos y pedimos a Dios que me dé gracia para compartir con ustedes esta enseñanza y que el Espíritu Santo nos dé más luz y más revelación de su verdad para edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a los versículos. Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Lo que Santiago está diciendo es que las peleas y los pleitos entre los hermanos tienen un origen o una raíz, y esta está dentro de la persona, o sea, dentro de nosotros mismos. Por eso vienen los problemas y los pleitos entre ustedes, dice Santiago. ¿Qué podemos aprender de esto? Que nosotros pensamos que la culpa es del otro y culpamos a los demás de nuestro fracaso, o cuando tenemos un conflicto con alguien, queremos tener la razón o queremos obtener nuestro propio beneficio y culpamos generalmente al otro. Y esto es porque la lucha está en nosotros mismos. Es porque los malos deseos y las pasiones que combaten en nuestro interior. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. La codicia es desear lo que no tenemos, y la envidia es desear lo que es de otro. Entonces, Santiago dice que cuando hay envidia y codicia en nuestro corazón, podemos hacer cualquier cosa, incluso dice hasta matar, con tal de alcanzar aquello que es objeto de nuestra codicia o envidia. Y nos dice, ¿por qué mejor no se lo piden a Dios? Pero no tenéis, dice, lo que deseáis porque no pedís. Pídanselo a Dios. ¿Hay algo que estamos deseando? ¿Hay algo que queramos? Puede ser algo material, pero también puede ser algún don o talento que otro tiene, o el ministerio del otro. Y no es que sea malo desear lo uno o lo otro, pero hay una forma correcta de obtenerlo, y esta es pedírselo a Dios. Pero continúa en el versículo 3, donde dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aún así, dice Santiago, aunque ustedes piden, no reciben,
Y la razón es que no saben pedir, piden mal, piden con una mala motivación, no están orando con la motivación correcta. Piden solo para satisfacer esos deseos interiores, esos deseos del corazón. Como aplicación, podemos ver en estos 3 primeros versículos que las intenciones del corazón son como un motor que mueve nuestras acciones. Y cuando estas intenciones son producto de los deseos de la carne, es decir, no son guiados por el Espíritu, provocan grandes conflictos, tanto con nosotros mismos como también con las demás personas, con nuestro entorno, ya sea familia, grupo de trabajo, iglesia. Incluso también nos genera conflicto en nuestra relación con Dios, porque aún nuestras oraciones son motivadas por nuestros propios deseos. Generalmente nosotros no vemos esto, no nos damos cuenta que se está gestando un conflicto en nuestro interior. Solo nos damos cuenta cuando ya está el incendio grande y nos estamos quemando y entonces queremos arreglar las cosas. Y muchas veces intentamos arreglar el problema, intentamos arreglar el conflicto y en vez de arreglarlo, en vez de solucionarlo, lo hacemos mucho peor. Y aquí quiero repetir lo que hemos venido diciendo en los mensajes anteriores. En el mensaje del domingo pasado, en el mensaje número 7, hablamos sobre la sabiduría. Decíamos que necesitamos ser sabios. Pidamos sabiduría de lo alto. Pongamos freno a nuestra lengua. Seamos tardos para hablar y más prestos para oír. No dejemos que nuestras pasiones desordenadas gobiernen nuestras acciones. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago aquí usa este término de adúlteros o almas adúlteras y no les está diciendo a los gentiles no convertidos, les está diciendo a sus hermanos, los judíos, y también a los gentiles que se habían convertido al cristianismo. Y esta palabra es usada en las escrituras generalmente por los profetas cuando Dios los llamaba a confrontar la infidelidad de Israel. Pero volveremos sobre este versículo 4 hacia el final de nuestro mensaje para nuestra aplicación principal. Para ahora pasemos al siguiente versículo, versículo número 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Lo que está diciendo aquí es que pongan atención a lo que dicen las Escrituras. Ellas no fueron escritas en vano. Y lo que ellas dicen es que el Espíritu Santo que Dios ha puesto dentro de nosotros nos anhela, nos desea celosamente. Es decir, quiere que le seamos fieles, que seamos leales, que no lo abandonemos por otros dioses, que no lo dejemos. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta palabra pero que aparece aquí en el principio del versículo 6, yo la veo como una continuidad del versículo anterior. Cuando dice, pero Él da mayor gracia. Entonces, después que les dice que el Espíritu los anhela celosamente y que Dios quiere que le seamos fieles y que seamos leales con Él y que no lo abandonemos, Santiago agrega esto y les dice, un momento, tranquilos, amados, porque Dios nos da gracia abundante. Y las Escrituras también dicen esto, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Les está diciendo, hermanos, sean ustedes humildes para reconocer si le han fallado a Dios y reciban la gracia abundante que Él nos da. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Les vuelve a repetir lo mismo. Sométanse, dice Santiago, sométanse, es decir, humíllense, pónganse bajo la autoridad de Dios. Así podrán ustedes resistir al diablo y él huirá de ustedes. Amados, la única forma que podamos resistir las tentaciones de Satanás es, primero, sometiéndonos a la autoridad de Dios. Cuando vemos que algún deseo de la carne se está gestando en nuestro interior, ya sabemos que esto traerá un conflicto con las personas que amamos. Es entonces cuando debemos someternos a la autoridad de Dios. ¿Cómo? Humillándonos. Solo así, cuando nos humillamos, nos ponemos bajo la autoridad de Cristo. Entonces podemos pasar al segundo paso. Y este es resistir al diablo. Y esto también implica resistir la tentación. Cuando Satanás se da cuenta que usted está resistiendo y además está bajo la autoridad de Cristo, él no tiene nada que hacer. Le quitamos autoridad a Satanás y tendrá que salir huyendo. Pero debemos considerar estos dos pasos: someternos a Dios y resistir la tentación. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo que Santiago está diciendo aquí es, amados, acérquense a Dios, busquen a Dios. Cuando dice limpiad las manos, está diciendo, amados, dejen de pecar. Ya no más pecados ocultos, ya no más pecados sin confesar. No sean de doble ánimo, ya no más una vida inconstante. Dejemos eso de un día sí y al otro día no. Seamos radicales, seamos valientes. Versículo 9. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. En este versículo 9, otra vez Santiago está llamando a los hermanos a humillarse delante del Señor. Y es que la única forma de recibir perdón, de recibir sanidad y restauración es a través del camino de la humillación. Amados, no hay otra forma. No hay otro camino para alcanzar el perdón de Dios, la sanidad del alma, si no es a través del camino de la humillación y el arrepentimiento. No hay otro camino, no hay otra forma de lograr el perdón y la sanidad y la restauración si no es a través del camino de la humillación y el arrepentimiento. Versículo número 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta humillación que Dios nos pide es muy distinta al concepto de humillación que tiene el mundo. Cuando el diablo nos humilla, nos avergüenza y somos objeto de burla. Pero cuando nos humillamos, amados, cuando nos humillamos delante de Dios, Él no nos avergüenza. Al contrario, Él nos levanta en honra, Él nos restaura. Iglesia, recordemos que Jesús en la cruz sufrió vergüenza por nosotros. Él se humilló hasta la muerte, como dice y como escribe Pablo en su carta a los Filipenses. En el capítulo 2, versículo 8 y 9, allí Pablo escribe y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Y el 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que Él, Dios, hoy no te quiere avergonzar. Si tú reconoces que has fallado y que has pecado y lo confiesas, Él te exaltará. Esta es una promesa fiel de Dios. Pasemos ahora a nuestra aplicación principal y para ello quiero que volvamos al versículo 4. Pero antes, recordemos el título de nuestro mensaje, la amistad con el mundo. Y el versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y este mismo versículo en la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Como dijimos anteriormente, aquí Santiago usa este término adúlteros o almas adúlteras y dijimos que este término lo usaron en la escritura generalmente los profetas cuando debían confrontar la infidelidad de Israel, cuando Israel se iba tras otros dioses, como por ejemplo en Primera de Crónicas, en el capítulo 5, versículo 25, o también el profeta Oseas en el capítulo 9, versículo 1. Pero aquí Santiago lo usa para referirse a la iglesia y el mundo. Él nos dice que cuando nos hacemos amigos del mundo, o más aún, solo cuando queremos ser amigos del mundo, estamos siendo infieles a Dios. Es decir, estamos adulterando y también nos convertimos en enemigos de Dios. Pero antes de continuar, veamos a qué se refiere cuando Santiago habla del mundo. Y es que Santiago no se refiere al planeta Tierra en que habitamos, ni tampoco se refiere a las personas que lo habitan. Lo que debemos entender es lo que Santiago nos ha venido diciendo en todo el contexto que estamos estudiando. Cuando él dice mundo, se refiere al sistema mundano y perverso que gobierna las mentes y los corazones de las personas. Es decir, a la manera como actuamos o cómo reaccionamos frente a las diversas situaciones de la vida, cómo enfrentamos los conflictos. Muchas veces podemos pensar que el mundo son las personas que nos rodean y luchamos y peleamos unos contra otros, los padres contra los hijos contra los padres, entre los hermanos, con los amigos o con los compañeros de grupo, sin darnos cuenta o no nos damos cuenta que estamos siendo amigos del mundo, porque en nuestro corazón o en nuestro interior estamos abrazando los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, Pablo describe estos deseos de la carne. Y estos son a los que Santiago se refiere cuando dice mundo. Allí Pablo escribe a los Gálatas y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo,
Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Iglesia, amados, si una o más de estas cosas están en nosotros, es que estamos siendo amigos del mundo. Pero como dije antes, cuando Dios nos llama a humillarnos y cuando Dios nos llama al arrepentimiento, no es para avergonzarte. Sí, te debes sentir triste, te debes sentir confrontado, como dice el versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. En la NTV, este versículo 9 dice: derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Entonces podemos mirar a la cruz de Cristo y recibir perdón y sanidad. Tomemos un tiempo para orar, iglesia. Padre, te doy gracias por este tiempo de recibir tu verdad en nuestro corazón. Gracias por la luz que nos trae tu palabra. Te pido que sigas alumbrando la vida de cada uno de los hermanos que escuchan este mensaje. Que tu Espíritu Santo nos siga recordando lo que hay en nosotros. Que nos siga recordando lo que hoy tu palabra nos ha mostrado. Y guíanos, Señor, al arrepentimiento. Guíanos hacia la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, amados, en un próximo mensaje el próximo domingo. Y que Dios les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.